Oigan, les quiero mandar un abrazo a todos ustedes. Ya viene el chochólogo, ya va a estar con nosotros mi querido Andrés Durán, que ha debido sufrir una serie de amenazas recientemente y con quien quiero conversar muy ampliamente sobre ello y sobre las denuncias que ha venido haciendo. La denuncia revelada también en un artículo de Grayson contra la fiscal general del Estado, con varios documentos y elementos que ya había manejado Andrés Durán en su programa. Me he comunicado con Andrés este fin de semana con la idea de poder ir conversando no solamente de este tipo de asuntos que él revela con mucha, con cierta periodicidad, sino más bien también de la realidad que se ve en el país, que termina por encontrar víctimas en todos los que abren la boca. Andrés Durán en este momento está en peligro por señalar cuestiones que la sociedad no debería tener que tolerar, que la sociedad no debería tener que soportar y que justamente los medios de comunicación deberíamos exponer una vez que se revela. Así lo ha hecho Andrés Durán y como consecuencia de ello ha recibido nuevas amenazas. Recordemos que hace unos meses también estuvo en la misma situación. Andrés va a estar en unos minutitos con nosotros. Yo hasta eso les voy a mandar un gigante abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias. César Coraizaca, Eric Fabricio, abanderado de los Contreras, arrancando la semana en nuestra sintonía. También a ti mi abrazo. Cucho Moreno, como siempre, buena entrevista nos dice, y yo como siempre te mando mi abrazo, querido Cucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya entra en sala el chochólogo, pero yo no quiero dejar de comentarles que nosotros necesitamos alimentarnos. Necesitamos alimentarnos, te dice Ricardo Vanegas. Tú puedes ayudarnos a alimentarnos activando el superchat aquí sobre la caja de comentarios. Hágale caso a Ricardo Vanegas, no sea turro, y ayúdenos ahorita que está empezando el mes, está cobradito, así que puedes echarnos una mano en este medio que se sostiene únicamente con nuestro esfuerzo combinado de nuestras audiencias y de nosotros también en el trabajo que hacemos. Ese es el desafío siempre de los medios digitales. Ya está con nosotros mi querido Andrés Durán, así que lo voy a poner en pantalla de inmediato para saludarlo. Ustedes lo conocen, no hace falta presentación para Andrés. Es comunicador, es un investigador que permanentemente revela cuestiones que deberían quedársenos aquí, que deberían ser cuestiones que en lo que deberíamos dedicar concentración cuando tratamos de hacer un diagnóstico, un análisis de lo que pasa en el país. Vamos a poner a Andrés Durán en pantalla. Querido Andrés, qué gusto verte y por primera vez en la contra, hermano, me da mucho gusto, de verdad, estimado Andrés. ¿Cómo estás, mi querido Fernando? Un gusto saludarte. Apoyémosle, colaborémosle, ayudémosle al medio digital La Contra. Por favor, mis queridos amigos, suscríbanse, aporten, contribuyan, porque es la única manera de seguir haciendo periodismo. Esta cosa tan obstinada que nos tiene a algunos arrinconados, a otros asustados y a otros callados y silenciados. Qué gusto, y a la mayoría chiros, querido amigo. A la mayoría chiros, pelados, más pelados que Pepe Guava, hermano. Más chupado que pepa de guava, decían mis abuelos acá. Era una frase también en la sierra. Acá en Guayaquil era muy utilizada. Acá los longos decimos más pelado que pepa de guava. Exacto. Sí. Más o menos por ahí va la frase. Querido Andrés, lo que yo decía en la introducción, ¿no? Nuevamente amenazado por hacer tu trabajo, por exponer cosas directamente relacionadas a tu trabajo. Existen otros periodistas que también, habiendo revelado, se me viene a la cabeza la misma familia de Anderson Boscán, Carol Noroña, etcétera, periodistas que realmente han debido llevar con peligro su actividad de periodismo. Entre ellos, ya hace algún tiempo te encuentras tú. Cuéntame cómo procesas al final, a nivel personal, este asunto. ¿Es un castigo por hacer tu trabajo? Bueno, gracias nuevamente por la invitación, mi querido Fernando. Has tenido el mal gusto de traerme a tu espacio. Y bueno, estoy a las órdenes. Segundo, sobre tu consulta, yo quisiera decirte que, a ver, es jodido tener que enfrentar esta situación por el pánico, el dolor y el miedo que uno tiene como
como cualquier ser humano, pero sobre todo el que generas en tu familia. Y creo que eso a uno le parte y le rompe, ¿no? Yo el otro día, en un live en mi cuenta personal de TikTok, me quebré, se me fueron las lágrimas. Los hombres también lloramos y te cuento que yo lo hacía porque tengo información delicada y sensible que no la puedo publicar porque pondría en riesgo no solo mi integridad física, sino la integridad de lo que es más importante y fundamental para mí, que es mi familia, mi esposa y mi hijo. Entonces, es complicado, también la de mis hermanos, la de mi madre, porque te cuento que yo recibí hace 3 meses exactamente, ya van a ser 3 meses, una llamada telefónica. Bueno, no recibí yo, perdón, preciso, recibió mi hermano una llamada telefónica en la que le daban las coordenadas exactas de los domicilios y las rutas que frecuentan mis hermanos y mi madre, como sus lugares de trabajo. El teléfono era Celular. con el código colombiano. Y frente a esto, yo te cuento que estoy en el sistema de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado, que no sirve para un carajo. Perdóname la expresión, pero no sirve para un carajo. Y es más, al simple hecho de decirlo, es causal de expulsión, que me expulsen. De hecho, hoy voy a retirar el informe porque hoy me comuniqué con la analista encargada del sistema de protección de víctimas y testigos a decirles, oigan, ¿para cuándo el análisis de riesgo? Hay 2 partes policiales que indican llamadas telefónicas de un código colombiano a mis familiares. A ver, Hay tú lo que me estás amenazas. diciendo, Andrés, es que en 3 meses desde que ocurrió esta primera amenaza no se ha establecido un análisis de riesgo real sobre tu situación de seguridad. No. Yo ingresé al sistema de protección de víctimas y testigos en octubre de 2023 por una llamada, o mejor dicho, por una situación que fue pública, que fue la amenaza de una autoridad provincial. Posterior a eso, yo me mantuve en el sistema de protección de víctimas y testigos hasta la fecha de hoy. El fiscal Chuquimarca, que es el que está a cargo de mi causa, no me ha llamado ni siquiera a rendir versión. Pasó el tiempo, yo empecé a publicar cosas relacionadas sobre la mafia albanesa y cuando revelo lo que después reveló el medio digital Aposta, recibo una llamada telefónica, o mejor dicho, mis parientes, mis familiares, mi hermano reciben llamadas telefónicas. 2 ocasiones. Se hicieron 2 partes policiales. Es decir, que he tenido 3 amenazas. Y a pesar de toda esa evidencia, porque se puso a disposición de la Policía Nacional, incluso la posibilidad de que pericien el teléfono celular de mi hermano, y yo tuve que poner otra nueva denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Y a pesar de todo eso, no se han dignado ni siquiera en hacer una visita y un análisis de riesgo la Policía Nacional. Es decir, Aupada por... no se perició nunca, no se perició nunca, Andrés, discúlpame la interrupción, pero es que estoy vuelto loco. No se intervino nunca el teléfono que recibió la llamada de amenaza. No hay pericia del teléfono de tu hermano en este momento. No, Hace 3 no se meses. realizó. No se realizó. Y mira que el tema es tan delicado, Fernando, es tan delicado que incluso participó el Consejo de Comunicación. Participó el Consejo de Comunicación, activó el mecanismo en el que se sienta Fiscalía, Policía Nacional, Ministerio del Interior y el Consejo de Comunicación para velar por la integridad física, psicológica y etcétera, etcétera del periodista. Ellos ayudan a poner la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y hasta el sol de hoy no me han llamado a rendir la versión. Impresionante, Y impresionante. hasta el sol de hoy no se ha hecho un análisis del riesgo de la integridad física de este servidor y de mi familia. Entonces, esa es la situación en la que está el Ecuador. Y yo hoy, el día de hoy, hace escasos minutos, me acabé de contactar con el analista del caso, con la analista del caso. Y me dijo, ¿sabe qué? El informe es desfavorable. ¿Por qué razón es desfavorable? Pero he tenido llamadas telefónicas. Y yo lo único que necesito es que me den la protección del caso, nada más. Ni siquiera es para mi uso particular. O sea, yo formo parte del servicio del sistema de protección de víctimas y testigos. Claro, ¿Sabes y qué hacen? Me mandan a policías. existe una noción básicamente instalada en la ciudadanía que cuando uno forma parte de este tipo de programas está debidamente protegido. Lo que me estás diciendo es
¿Sabes qué? Yo no he visto cambiar mayormente mi situación de inseguridad antes o después de estar en el programa de víctimas y testigos. Eso es una locura. Es una locura. Y adicional a esto que mencionas, Fernando, mira, yo creo que el sistema de protección de víctimas y testigos tiene que estar capacitado. O sea, deben tener un equipo de élite que proteja a las personas que están en procesos penales y que han sido calificadas por su riesgo, por su exposición, porque el día de mañana te pueden meter un bombazo o un pepazo en la cabeza. Pero resulta que a pesar de todo eso, a mí me da la impresión que están desechando a los policías de las diferentes unidades y les mandan al sistema de protección de víctimas y testigos. Policías que tienen sobrepeso, policías que no tienen armamento, policías que no tienen chaleco, policías que te van y te hacen una visita al domicilio como si se tratase de, te vengo a dejar una comidita en tipo Uber, tipo, no sé, Globo. Hola, ¿cómo está? Cuénteme, si está bien, está seguro, se siente seguro. ¿Sigue Chao. vivo? ¿Sigue vivo? Ah, ya, bueno. Ah, le vengo a contar este cacho para que no se le baje el ánimo. Eso es lo que pasa Ay, en el Andrés, sistema. es realmente revelador. Ahora, esto se hace con discrecionalidad política. ¿Tú piensas que existe en algún punto de la cadena de mando algún tipo de discrecionalidad política para otorgar o no seguridades? Veíamos el caso de José Serrano también y la negativa del Estado de proveerle seguridad pese a hacer ciertas amenazas graves a su seguridad. ¿Tú te sientes en la misma situación? Es decir, lo que revela, lo que denuncia José, es decir, aquí se está discrecionalmente administrando la seguridad de unos y no la de otros en razón de lo que el Estado y los personajes que lo manejan piensan o militan políticamente. Pero por supuesto, o sea, mira, hay asambleístas, ¿sí? Hay políticos de este país que ni siquiera tienen un análisis de riesgo emitido por la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional, ¿sí? En articulación con las diferentes dependencias que están a cargo de emitir los informes correspondientes de la Policía Nacional, que tienen 3 o 4 chapitas trotando aquí en la Carolina. Y voy a darte nombres de Fernando, la señora asambleísta Centeno. Ni siquiera tienen un análisis apegado a la norma, como corresponde. ¿Cuál es el procedimiento? La Policía Nacional tiene que emitir un análisis de riesgo y ellos evalúan la situación de la persona que es objeto de amenazas, etc. Después de que evalúan y ven las fortalezas y las debilidades de este objetivo, digamos, para el crimen organizado, emiten un informe y con ese informe se califica en términos porcentuales qué nivel de riesgo tiene y qué tipo de protección requiere. Hay asambleístas que ni siquiera tienen informe de riesgo, o sea, ni siquiera tienen informe de riesgo y tienen la seguridad del Estado y los tiene a los policías trotando en la Carolina. ¿Me entiendes? Entonces, Estarán en mejor estado físico del que te llama a contar pero el por cacho, supuesto, pues no. al menos están en mejor estado físico, al menos están en mejor estado físico. Claro, Pero lo triste de todo esto es que es la discrecionalidad, pues. claro. Mientras hay otros, el propio señor, ¿cómo le dicen en el bajo mundo? Aquaman de Pecera, un tipo que no es periodista, pero que se dice periodista, ¿sí? Tiene incluso, se quejaba incluso de que le habían dado una camioneta que no tenía ni aire acondicionado ni radio, ¿sí? Y el tipo tampoco forma parte de procesos penales o ha sido calificado como una víctima o como un testigo en algún proceso penal. Pero el Estado le tuvo que dar en su momento la seguridad porque era un influencer para los fines políticos del gobierno de turno. Entonces, esa discrecionalidad es la que te indigna, molesta, más allá de las posiciones políticas, ideológicas que cada uno pueda tener. Claro, Este claro. es un trabajo técnico. Se tiene que hacerlo de esa manera. Y el Estado Pero es el Estado tiene obligación de responderle a todos sus ciudadanos y no quien el que administra el Estado le caiga bien o le caiga mal. Querido Andrés, a ver, y avancemos entonces sobre lo que ocasiona esta situación terrible de inseguridad que estás viviendo, que son tus denuncias. Tú decías, fue republicado en la posta algo que yo ya había expuesto en mi programa, y lo cierto es que
en toda esta gama de información, en lo que tú presentaste, en lo que puede haber abonado la posta, en lo que el despertar de otros medios que recién recogen el tema están aportando, existen un montón de datos reveladores de una realidad crítica en el país. Entre ellos, cuestiones relacionadas directamente con la fiscal, con esta discrecionalidad que ya de alguna manera se ha convertido en una personalidad política en Diana Salazar, y con ciertos elementos revelados también por Grayson que la exponen como una persona que incluso llega a tener con sus investigados relación directa de intercambio de mensajes y avisos de acciones. Cuéntanos un poco, tú que has estado atrás de este tema, cuál es el hilo que ha venido siguiendo esta denuncia y hasta dónde podríamos esperar resultados inmediatos por parte del Estado ecuatoriano. Se revelaban también las empresas que registra en la super de compañías, la mafia albanesa. ¿Cuál es la respuesta que deberíamos esperar frente a estas denuncias que a ti te cuestan riesgos de seguridad y al Estado parecen no importarles mucho? Mira, querido Fernando, el problema es grave, es crítico, y yo voy a seguirlo sosteniendo muchos analistas. Mira, yo me he concentrado cerca de 2 años a estudiar este tema. He acabado mucha documentación al respecto. He analizado varias empresas fachada que operan en el país. Cuando yo digo empresas fachada, es decir, que no tienen actividad económica o comercial, que se han constituido, son de papel y sirven para blanquear capitales en el Ecuador. Y que la mayoría de esas son su personería jurídica, son sociedades por acciones simplificadas. Es decir, que rinden muy pocas cuentas al Estado ecuatoriano de su real actividad económica. Y estas empresas fachada que han empezado a operar en el Ecuador a partir de un año clave que es de entenderlo, que es importante entenderlo, que es del año 2020. Desde el 2020 empiezan a operar varias compañías de este tipo. ¿Sí? La presencia de la mafia albanesa se remonta al 2014 cuando hubo un gran operativo para detener al señor Dritan Rexhepi, que después o posteriormente fue detenido en Turquía, ahora a finales de 2023. Ahí hay un punto de quiebre importante, porque 2020-2021 es la continuidad de unas decisiones del Estado ecuatoriano, primero para liberar narcotraficantes, segundo para facilitar las operaciones de narcotraficantes, tercero para fortalecer las operaciones de narcotraficantes y cuarto para que se diseñe toda una arquitectura institucional y legal que facilite sus operaciones. Se han olvidado de Bernardo Manzano, se han olvidado del señor Rubén Cherres, se han olvidado del señor Danilo Carrera, Bernardo Manzano, la ñañita que ahora va a ser parte del gobierno del señor presidente de la República, Daniel Noboa. Bernardo Manzano es el que facilitó permisos junto con Pedro Álava y Tangi Vera para que opere la mafia albanesa en suelo ecuatoriano con licencias o presuntas, supuestas, aparentes licencias de cultivo de cannabis en el Cuéntame una cosa, ¿cómo se da este otorgamiento de permisos? ¿Existe alguna irregularidad en ello? Porque al final del día el Ministerio de Agricultura es el ministerio que tiene la facultad legal de otorgar permisos en un país donde se exporta tanto banano. ¿Cuáles son las etapas del permiso que se saltaron para otorgarlo irregularmente? Es lo que quiero decir. ¿Dónde está el detalle de este otorgamiento de permisos? Vamos con dos cosas. Una cosa es el sistema de control bananero unibanano y otra muy distinta es las licencias para que operen con el cultivo de cannabis. El cultivo de cannabis empezó a regularizar desde el año 2020 y ahí se creó un reglamento específico y le dieron la potestad de control al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura lo que tenía que hacer es receptar una carpeta del proyecto, ¿sí? Del proyecto y de la iniciativa del cultivo de cannabis lícito. Y con eso íbamos llenando unos 18 o 19 requisitos que tenía. Resulta que hay muchos requisitos que ni siquiera cumplieron y se les entregó la licencia para que tengan el cultivo de cannabis, la operación de cultivo de cannabis lícito en el Ecuador. Pero no era cultivo de cannabis, mi querido Fernando. Los propietarios de los predios eran gente enrolada con el cartel Jalisco Nueva Generación.
El propietario del predio es la esposa de alias agrónomo, el señor César Lalangui, de los únicos procesados en el caso La Pampa. El propietario del predio tenía o había sido detenida un camión de su propiedad en El Guabo, provincia del Oro, con 2 toneladas de cocaína en el año 2016. Y así podemos pasarnos, digamos, analizando un expediente donde hay una serie de irregularidades, pagaron con anticipación la tasa de mantenimiento al Banco Ecuador, y eso no era legal. Pusieron y hicieron declaraciones juramentadas con una notaria que ha sido incluso denunciada en un proceso de lavado de activos. O sea, es toda una estructura brutal. Y el sistema de control bananero es otra cosa, y eso lo manejó de manera directa el señor Bernardo Manzano, facilitando que cupos ficticios para que empresas que no existen exporten banano contaminado con cocaína. Y hasta la actualidad, él salió a decir en octubre de 2022, no, ya vamos a presentar ahorita la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y vamos a solicitar un examen especial a la Contraloría General del Estado. Resulta que hasta el sol de hoy, y en la gestión del ministro, que tiene un familiar con 3 toneladas de cocaína, no se ha puesto la denuncia del funcionamiento del sistema de control bananero en este país. Y se sigue exportando cocaína, perdón, ¿qué digo? Banano. No se sientan ofendidos. Querido Andrés, es que es una revelación durísima, porque básicamente, y lo que te quiero preguntar, ¿no? A través de tu información y a través de lo que has logrado documentarte, es qué tan infiltrado está el Estado. ¿Ya estamos hasta la médula o hay salida de esto? Mira, la situación es tan crítica. Muchos han dicho, no, estamos como Colombia, estamos como México, falso. Hay una gran diferencia entre la situación de Colombia y México. Colombia de los 80, México de inicios del siglo XXI. En Colombia son los guetos del crimen organizado que empezaron a crecer y capturaron el poder político. En México sucede algo muy similar, tomando en consideración que es un país federal. En el Ecuador no. En el Ecuador, empresarios han visto en el crimen organizado una oportunidad, un nuevo giro de negocio. Por eso, cuando tú analizas el informe de la UCETESI, de la Unidad para el Consumo Interno y Tráfico Ilícito de Sustancias, es una unidad especializada de la policía que procesó el caso León de Troya. Cuando tú analizas el informe de la UCETESI, vas a ver empresarios, vas a ver accionistas, vas a ver al señor alias Comandante, que es accionista del diario La Hora, ¿sí? ¡Upa! Vas a ver empresarios que se dedican a la pesca, vas a ver empresarios que se dedican a la exportación de frutas, vas a ver empresas fachadas de exportación de banana, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta red se amplía tanto y se complejiza tanto a tal punto que hoy en el Ecuador es lícito lavar dinero, es lícito. Y es tan fácil y sencillo, incluso se está facilitando desde la contratación pública el lavado de dinero. Ahí va, sí sabes, Andrés, quería conversar de eso porque de alguna manera sí, cuando los eventos violentos se imponen en los titulares, la concentración está dirigida ahí, pero no en los otros elementos satelitales del tráfico de drogas, como por ejemplo el daño que se le hace al mercado y cómo el mercado empieza a funcionar con los ingresos de este dinero lavado y que básicamente mientras fluye ese dinero, todo el mundo parece mirar hacia otro lado. Andrés, ¿qué te ha revelado en cuanto a eso tu investigación, en cuanto al hecho de este silencio de alguna manera cómplice frente a lo que tú decías, empresas de papel, de fachada, pero que mueven millones de dólares en el país? Mira, querido en el Fernando, sistema bancario, además. Totalmente. Tú le acabas de dar en el clavo y creo que ese es el enfoque que necesitamos. Los medios de comunicación, tener ese enfoque. Nos hemos concentrado, la comunicación, los medios de comunicación se han concentrado, los grandes, los corporativos se han concentrado en la banalización, en la estigmatización
en los eufemismos, en este enfrentamiento entre bandas delictivas por las rutas de tráfico de Claro, droga. es una cosa, es que ese es el detalle, es una cosa de allá entre los pobres. Allá en los barrios populares se están matando entre No bandas, pasa ¿no? nada. Y es una cosa de pobres cuando aquí los ricos también funcionan en un mercado completamente invadido, inyectado del mal que nos trae el narcotráfico. Ese es justamente el detalle, Andrés. ¿Por qué miramos para otro lado? A los unos, digamos, miramos a los barrios populares y decimos, ah, guerra entre pobres, nos espantamos, lo ponemos en el titular, pero luego nos viramos y seguimos haciendo mercado en un escenario donde las cosas están turbias, pero nada nos parece raro. Lo bacán de todo esto es lo que acabas de decir, que incluso dentro del crimen organizado existe una lógica de poder desigual, ¿sí? O sea, lo que dijimos, son los rulay, son los cholos, son los longos los que se están disputando ahí las rutas del tráfico de droga. Eso es falso. Existe, sí existe una disputa territorial, no vamos a negarla, pero la causalidad es múltiple. Que eso es importante tenerlo bien presente. Bien presente. ¿Sabes por qué? Porque acá en el Ecuador, mientras esos gatilleros se están matando, tirando bala, disputándose para lavar activos en el municipio de Durán, en el municipio de Valencia, en el municipio de Manta, ¿sí? En el municipio de Vinces, etcétera, 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 ¿sí? En la prefectura de los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras eso está sucediendo, hay gente interesada en lavar esos activos, ¿sí? Así, lo más rápido posible y que les emitan facturas falsas. ¿Por qué? Porque eso respalda, ¿sí? Y permite que el ingreso económico que fue ilícito se vuelva lícito. Y mediante la diversificación de actividad empresarial o actividad económica, ese dinero se esparce por la economía. Claro, una vez bancarizado ya se va al pago de sueldos, ya se va al pago de la educación de los niños, ya está en el mercado y de ese mercado se sirve, o sea, de ese dinero se sirve el mercado. Y eso es lo lamentable. Y es algo, es una realidad. Ahora conversaba con Verónica Silva sobre las realidades de Medellín. Es una realidad que Medellín tuvo que enfrentar en los 90, ¿no? Terminada la incidencia del cartel de Medellín, lo que se quedaron son con edificios con pisos y paredes de mármol que no tenías cómo vender porque el mercado consumía eso. Y acaba a ver que si es que negamos la existencia de este problema, ningún plan de contingencia va a ser suficiente para poder sanar el mercado de la necesidad que empieza a tener de este flujo de dinero, Andrés. ¿Y sabes qué es lo más triste? Hay una gran diferencia entre Colombia y Ecuador. Gran diferencia. Nosotros estamos dolarizados, Colombia no. Ya, Y eso además. facilita de mejor manera, el lavado de activos. Y que además de eso, por ejemplo, dato perturbador, el señor Dritan Jica, no es Jica, señora fiscal, es Jica, Dritan Jica, el cabecilla de la mafia albanesa en el Ecuador, Chica, chica le dice la fiscal, ¿no? no sabe ni en Chica. dónde está parada, está más perdida que el camarón en Yaguarloc. La señora La señora, decía Jica, es Jica. Este señor Dritan Jica tiene una conexión muy interesante con Impex Fruit. Impex Fruit es un paraíso fiscal domiciliado en primera instancia en Panamá y actualmente en Costa Rica, de la empresa Agricontrade, la madre de la mafia albanesa. Impex Fruit fue facilitada, creada, promocionada por una señora que se llama Inés Tuñón. Inés Tuñón estuvo enrolada en su momento a la corrupción dentro de Petroecuador. Pero ¿sabes por qué es esto interesante? A través de Alex Bravo. ¿Sabes por qué esto es interesante? Y esto cada vez va, digamos, tornándose ya no tanto como hipótesis, sino como tesis. Es interesante porque la intencionalidad de la mafia albanesa, ¿sí? A través del cuñado del presidente de la República, a través de Hernán Luque Lecaro, a través de Rubén Cherres, era lavar activos a través de la contratación pública de empresas estratégicas del sector ejecutivo, que tienen montos elevados de contratación y que facilitaban el blanqueo capital, el blanqueo de capitales, por ejemplo, de la venta de 22 toneladas de cocaína. De quién no sabemos, no tenemos idea,
Y Yo sí sé, justamente ahí hermano. vamos. Yo A- sí sé, a- y no te ahí lo puedo decir porque si lo digo, capaz que el día de mañana aparezco creo, descuartizado. Pero sí, 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 ya vamos creo teniendo que, claridad. y mira qué dura la realidad que enfrentamos, Andrés, que todos tenemos sospechas que no podemos expresar en nuestros programas, Exactamente. Durísimo. justamente porque tenemos que empezar también a cuidarnos un poco en nuestra integridad, sabiendo que nadie nos defiende. Andrés, has expresado esto, ¿no? De la toma de ciertos sectores estratégicos en el Ejecutivo, pero esto viene también o nace o tiene su germen en los gobiernos locales. Nadie parece hablar de lo tomados que están los municipios, querido Andrés. Máster, nos estamos entendiendo belleza, hermano. Aquí hay match. Porque siento que tú conoces el asunto y ese es el espíritu que tenemos que generar entre todos. Mira, acá hay una cosa muy sencilla. Nos hemos concentrado, como tú dices, en cuestionar lo que está sucediendo a nivel macro, pero no estamos, de alguna forma, identificando cómo está compuesto este monstruo polimorfo del crimen organizado. ¿Qué significa la provincia de Los Ríos? ¿Qué significa los puertos de Guayaquil? ¿Qué significan los puertos de la provincia del Oro? ¿Qué significa la costa del Pacífico de Manabí? ¿Qué significa Sucumbíos, Morona, Santiago? ¿Por dónde está ingresando la cocaína actualmente? ¿Qué pasó con Esmeraldas y en esa relación que tenía con la frontera colombiana? ¿Qué pasa con el Putumayo? ¿Qué está sucediendo al sur, en la provincia del Oro, con la frontera con el Perú? La provincia de Los Ríos es clave. Ahí se está acopiando la droga, se está encaletando la droga, se está creando laboratorios de droga, se está lavando activos y se está creando algo que en Colombia se conoció como el gota a gota, que para términos prácticos y que todos conocemos, Big Money, Don NASA, ¿sí? Esquemas piramidales que facilitan el lavado de activos. Y además de eso, creando compañías que tienen pistas clandestinas para enviar la cocaína vía aérea o ir a retirar los paquetitos de Colombia y Perú vía aérea, venir al Ecuador, aterrizar, encaletar y después mandar por los puertos de Europa. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa adicionalmente a eso? Como tienen tanta cocaína y tanto dinero les entra, necesitan capturar minuciosa y sistemáticamente los contratos públicos, ¿sí? En esta provincia. Y es lo que ha sucedido con los hermanos Mendoza Daza. 48 contratos con el Estado ecuatoriano, con la prefectura de la provincia de Los Ríos, con el municipio de Valencia, con el municipio de Vinces, con Babahoyo, con Santa Elena, ¿sí? Con Santa Lucía y con algunos cantones de la provincia de Los Ríos, de la provincia de Santa Elena, de Esmeraldas con Atacames, etcétera, etcétera. Entonces, y mira, Son muy prósperos los señores, muy prósperos, mucho más que empresas que tienen muy, décadas muy, funcionando. muy prósperos. Y datito de color. Quien le entregó el permiso para su aviación privada, para su avionetita privada, que casualmente iba a parar a Perú y a Colombia, casualmente, esto es casualmente, yo digo causalmente, iba a parar a Perú y a Colombia, el que le entrega el permiso de aviación civil, el permiso para la aviación y la operación de su aeronave privada, es nada más y nada menos que don Guillermo Lazo Mendoza. Y el hangar en el que paraba la avioneta y se estacionaba pertenece a Agroaéreo Sociedad Anónima. ¿De quién es esa empresa? Del consuegro de Guillermo Lazo, del señor Omar Juez Zambrano. ¿Ya? Ok. Todo Ok, esto con papeles. esto es una revelación que yo no conocía, te cuento, Andrés. Todo esto con papeles, hermano. Todo esto lo tengo documentado, lo he presentado de manera sistemática. Esta fue la última revelación del día viernes. Y mira cómo se conectan las cosas, mira cómo existen las causalidades. No son correlaciones, son causalidades. Porque los hermanos Mendoza Daza adquieren ese permiso para la aviación en el gobierno de Lazo y donde van a poner su avionetita es en la compañía del consuegro de Lazo, el señor Omar Juez Zambrano.
Qué lindo, Qué ¿no? feo se escucha, Andrés. Qué feo se escucha. Óyeme, y hablemos de algo que has mencionado y que también queda por fuera de la discusión pública, que a veces, hermano, nos atropella con cosas tan escandalosas que vamos dejando otros temas. Hablemos de esto, hablemos de puertos y aeropuertos, hablemos del manejo de la Dirección de Aviación Civil y del otorgamiento de permisos y las revisiones en los puertos. ¿Estamos en control de nuestros puertos, aeropuertos, o están las mafias en control de ellos en este preciso momento de la vida nacional? Te voy a decir algo. Espero que no tengamos otro presidente de la mafia albanesa, o quizá de la mafia italiana, no se sabe. Yo espero eso, pero lo que está sucediendo en puertos es un nivel distópico, hermano, distópico. ¿Por qué razón? Porque la UIPA, que es la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional, el CRA, que es la Unidad de Cuidado Canino, el CEMA, que es el Cuerpo Especializado o la Unidad Antinarcóticos de Élite de la Policía Nacional, no está haciendo absolutamente nada para controlar los contenedores que salen con cocaína o con banana coca, como dijo. Y eso es lo que está pasando en el país. Entonces hacen al azar de Tim Marín de Dopingüe, a este contenedor bájale para chequearle, mientras se te van 20 contenedores. Ah, y Porque la selección del contenedor a abrir es lo que tiene un precio en el mercado. pero En por el mercado supuesto. irregular me refiero, ¿no? Y sabes que hay una linda maraña que están haciendo actualmente para evadir la justicia, una justicia que también es cómplice de lo que está pasando porque en delitos flagrantes no califica la flagrancia, ni fiscalía, ni la justicia. Pero ese es otro tema. En este caso puntual utilizan algo que se llama contrato de mandato, para que los chiros, los pobres, los rulay, los cholos terminen asumiendo la responsabilidad del contenedor contaminado. ¿Qué es el contrato de mandato? Yo soy un operador técnico que trabajo en las aduanas y facilito la tramitación del contenedor, que todo esté revisado, que todo esté certificado, entrego los papeles. Resulta que la unidad antinarcóticos va a hacer una inspección de ese contenedor. Yo me presento como el responsable del contenedor para la tramitación de los papeles, pero no soy el propietario ni de la compañía que exporta, ni del contenido del contenedor. Al que les llevan preso es al que tramita, no al Siempre propietario. al más olvidado, siempre al más descalzo, me decía Felipe Vega, y con qué razón. Totalmente. Y esa es la dinámica injusta que está operando. Entonces le llevan a flagrancia, lo califican en flagrancia, en el mejor de los casos le meten prisión preventiva al hombre que no tiene nada que ver y el propietario de la compañía zafó, porque tampoco tiene nada que ver. Nadie tiene nada que ver. Es decir, que la contaminación del contenedor se dio como el embarazo de la Virgen María, por obra y gracia del Señor. A veces este país es realmente increíble. Incluso quienes manejamos información todos los días nos seguimos sorprendiendo con las cosas que pasan. Querido Andrés, quiero pasar y ya para ir cerrando, he abusado de tu tiempo, pero quiero cerrar, has hecho un anuncio hace unas horas de que tienes información sobre el tema del celular de Fernando Villavicencio. ¿Quién lo encontró? ¿Qué se hizo con él después del execrable crimen que le arrebató la vida? Lo has anunciado para tu programa de la noche, que yo sigo con mucha regularidad y con gusto, además de consumir buena información. Pero más allá de que es un anuncio para tu programa, ¿qué nos puedes decir o qué nos puedes adelantar un poco de esta revelación que vas a hacer? Bueno, gracias por la cuña, mi querido Fernando. Yo acá tengo el impulso fiscal de la Fiscalía General del Estado, ¿sí? Del 7 de septiembre de 2023, que se emitió a las 13 horas con 20 minutos. Lo firmó la señora Ana Elizabeth Hidalgo Guayaquil. Datito de color, la señora Ana Elizabeth Hidalgo Guayaquil, que es la fiscal del asesinato de Fernando Villavicencio, también es la fiscal del caso La Pampa, de la mafia albanesa. Qué casualidad o qué causalidad, lo dejo a su consideración. Pero ¿qué es lo que hagamos en este impulso fiscal? Resulta que el momento que asesinan
al señor Fernando Villavicencio, al candidato presidencial Fernando Villavicencio, la policía que se encargaba de hacer la custodia del candidato hace una especie de formación silueta que le conocen, cierra completamente la estructura de la cápsula de seguridad y repelan el ataque del gatillero de nacionalidad colombiana. Lo matan. Además de que les llevaron a flagrancia, no hicieron todo el proceso, no cumplieron con lo que establece el protocolo y demás. En la escena del crimen se violenta tanto un protocolo para pericias, ¿sí? Y digamos, levantamiento de cadáver y muestras de hallazgos de indicios del delito, se violenta tanto ese código, ese reglamento que está en la Fiscalía General del Estado, que aparece un coronel del ejército por ahí y dice, me encontré este teléfono celular. Uy, aquí está el celular. Aquí ha estado el celular. Bueno, aquí me lo he encontrado. Uy, ahí hay el celular del candidato. Es que, bueno, en fin, continúa. Discúlpame la interrupción, pero es que a veces es difícil tragarse estas pastillas. Te entiendo. Mira, dice, acá está el teléfono celular marca iPhone color blanco modelo A17178. Pongo a su disposición. Y entrega el teléfono celular a la DINASED. O sea, y se lo encontró. Fue como que, sí, ¿y qué estaba haciendo usted ahí, señor? No, yo estaba viendo nomás. Y pasé por aquí, vi que estaba y me choqué con el teléfono celular del gatillero de Fernando Villavicencio. Me he encontrado un celular y mira tú, ha sido del gatillero de Fernando Villavicencio. Una cosa espantosa de locos. Así que el día de hoy les invito, porque va a estar muy bueno, cómo establecen la conexión con alias Angulo, no la sé, pero un control Camex que hacen de teléfonos celulares, de armas, de no sé qué, y encontraron ahí un teléfono, otro teléfono celular, en la celda de alias Invisible, Carlos Angulo. Y como son tan inteligentes, dijeron, aquí es, conectemos. Y conectaron. Andrés, O sea, es una cosa, hermano, es una cosa que tú dices, wow, qué nivel de esta gente. Y eso que ni siquiera hemos leído, por ejemplo, la versión libre y voluntaria del consultor político de nacionalidad venezolana que dio una versión lapidaria donde señala tantos problemas internos del movimiento de Fernando Villavicencio, donde apunta con el dedo a Cristian Zurita y donde apunta con el dedo a los hermanos López. A Cristian Zurita, al amigo, lo reemplaza en la papeleta. Sí, al señor que lo reemplazó en la papeleta. No, o sea, hay una cosa que yo digo, a ver, chuta, acá puede haber mucha información. ¿Por qué no hubo un impulso fiscal? ¿Por qué no hubo una comparecencia? ¿Por qué no solicitaron ampliar la versión? ¿Por qué no se indagó lo que está diciendo este consultor político? ¿Por qué no se profundizó en todo esto? Ahora, todos quedaron ahí. Ahora que mencionas a Cristian, Cristian tiene este video fuera de la fiscalía en el que dice, sabes que ya no pregunten por el celular de Fernando, yo no voy ya el celular de Fernando no es importante para la investigación, lo decreta un ciudadano y no la fiscalía. Pero más allá de eso y de lo peculiar que puede ser que un ciudadano decida qué es relevante y no para una investigación. Lo cierto es que esta investigación se hubiera podido llevar mucho mejor si hubieran habido una cadena de custodia de los celulares, una cadena de custodia real de los celulares. ¿Qué pasa con el celular de Villavicencio? Se hizo esta revelación en Grayson, tú has hablado de eso anteriormente. Primero que el celular estaba en el río, luego que estaba a buen recaudo, ahora que se fue a Estados Unidos se le extrajo información y luego sí fue efectivamente devuelto ya sin la información extraída en Estados Unidos. Y aquí estamos nosotros de espectadores sin saber realmente qué carajos pasó con el celular de un candidato presidencial víctima de un magnicidio, Andrés, y esto un año después es intolerable como sociedad.
Mira, mi querido Fernando, a mí no me gusta referirme a cosas que yo no conozco y yo no he abordado el teléfono celular de Fernando Villavicencio. La información que yo tengo no consta, no consta, digamos, la cadena de custodia del Ok. teléfono celular del señor Fernando Villavicencio. Lo que sí consta es del gatillero que asesinó a Fernando Claro, Villavicencio. sí, Y sí, te voy sí, a dar sí, sí. un dato, Que es la un denuncia que vas a dato, hacer ahora, ¿no? sí, un dato Claro, estremecedor es del siguiente. Cambiaron el claro. código, el email del teléfono celular de Fernando Villavicencio, del teléfono celular del gatillero que asesinó a Fernando Villavicencio. ¿Se puede Es hacer eso, decir, Andrés? es decir, que se violentó la cadena de custodia. Al momento que ingresó el teléfono celular, se violentó la cadena de custodia porque se registró con otra característica, otro número, otro email. Y resulta que cuando perician y descargan la información, dice, es que acá no hay nada. No A la señora coincide con el Ana email. Hidalgo Guayaquil le tocó volver a hacer otro impulso fiscal y solicitar a otra jueza que por favor permita nuevamente hacer la pericia, porque no se cuidó el protocolo de la cadena de custodia de los teléfonos periciados, extraídos y levantados de la escena del crimen. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es, digamos, la sospecha que podemos tener en este asunto? Que tranquilamente se pudo haber filtrado información. Y tranquilamente podemos hablar de que se forjó pruebas. Es decir, que ahí tienes un fraude procesal brutal. Ese caso debería haberse caído hace rato, y tendrían que comenzar a foja cero para hacer una investigación real de lo que sucedió. ¿A cargo de quién esta manipulación? ¿O todo desde el origen, es decir, desde el parte policial, luego pasando por fiscalía, etcétera, etcétera? Hermano, tú lees el expediente y vas a ver unas cosas que dices, mamita, sin ser experto, sin ser fiscal, sin ser forense, sin ser perito. O sea, solo de leer y vas a ver, ¿y qué hace esta persona? Desde el momento uno, desde lo que te acabo de decir, ¿qué hacía este coronel del ejército parado ahí? ¿Por qué tenía el teléfono celular? ¿Por qué les llevaron a flagrancia al tipo? Hay personas involucradas en la cápsula de seguridad, hay personas de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio que han sido acusadas de fraude procesal porque dejaron escapar a dos delincuentes, dos narcotraficantes, allá en la provincia de Imbabura, en la zona de Buenos Aires. Entonces, hay una cuestión que tú dices, no, yo no entiendo quién, me parece que tres patines desde el fiscal. Es realmente increíble, Andrés. Quieren que sea tres patines del fiscal para dejar este caso en la impunidad. Y hay una correlación que tenemos que hacer, muy fácil y sencilla. ¿Por qué esto no ha caminado en la Asamblea Nacional, por ejemplo? Es justamente lo que te iba a preguntar. Aquí hay una conexión con la política. ¿En qué momento se establece y en qué momento empieza lo político a ser parte de este funcionamiento de la información que podemos obtener los ciudadanos, o digamos, ser un filtro sobre la información de lo que podemos obtener los ciudadanos sobre estas investigaciones? ¿Hasta dónde está cifradas estas investigaciones en razón de los cronómetros políticos, tanto de campaña como de conveniencia de algunos participantes, algunos actores? Mira, yo pienso que esto, acá hay un interés político para que esto quede en la impunidad. Esto no se sepa quién asesinó a Fernando Villavicencio, por qué lo hizo, quiénes fueron los autores materiales reales y quiénes fueron los autores intelectuales del delito. Sí, qué pasó con todo el protocolo de seguridad, qué pasaba con las disputas internas del movimiento Gente Buena, qué pasó ese día que visitó Fernando Villavicencio Santo Domingo de los Áchilas, por qué la discusión acalorada con Cristian Zurita, por qué Cristian Zurita se fue a Colombia días después de esa discusión, ¿sí? ¿Qué pasó con la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio? ¿Cuál es el perfilamiento? ¿Quiénes son los involucrados en la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio? ¿Tienen antecedentes? ¿No tienen antecedentes? ¿Cómo se manejaban? ¿Qué calificaciones han tenido dentro de la Policía Nacional? ¿Sí? ¿Cuántas amenazas recibió realmente? ¿Qué pasó con la exposición o la sobreexposición que tuvo el candidato en tiempos de campaña? ¿Se emitieron alertas sobre eso?
Había gente que estaba alrededor de Fernando Villavicencio que no eran policías, no eran agentes de seguridad, que tenían armas. ¿Quiénes eran los financistas del señor Fernando Villavicencio? ¿Quiénes le daban guita? ¿Quiénes le daban plata a Fernando Villavicencio para que calle o para que hable? Y esto, y Todas esto es, esas con- preguntas. esto es conocido por el círculo íntimo, esto que me revelas, ¿no? Y ha sido conocido por el círculo íntimo de Fernando Villavicencio. Yo con mucho respeto escucho a las hijas y me da vergüenza ajena. Escucho a las hijas y digo, chuta, pobres, no saben en dónde están paradas. Y me imagino yo, ¿no? Porque escucho y ella, jamás han dicho, ve la versión de Cristian Zurita, dicen esto, ¿qué pasó con esto? Ve lo que pasó con el teléfono celular del gatillero de Castillo, el gatillero Castillo, que asesinó a mi papá. ¿Qué pasó con los problemas internos de gente buena? Porque acá se dice esto. ¿Qué pasó con la cápsula de seguridad? ¿Tú sabías que hay policías que fueron acusados por fraude procesal y que se les archivó el caso? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede allá? ¿Qué rol cumple el señor Patito Carrillo? ¿Ya? O sea, yo El que nunca, sale por la puerta de atrás del Coliseo, me que dices sale tú, por ¿no es la puerta de cierto? atrás, el que se va por la parte de atrasito nomás, eh, yo nunca les he escuchado mencionar a ellas ni a sus familiares algo similar a lo que estoy planteando. Y al tío Galito. El tío Galito es el que fue a reclamar el cuerpo de Fernando Villavicencio en el Hospital Metropolitano. Me parece que fue el Hospital Metropolitano. Vayan y Ahora, vean las causas que tiene y las denuncias que tiene el tío Galito, ¿ya? A través del Consejo de la Judicatura. Tiene denuncias incluso de fraude tributario, ¿ya? Entonces, es un tema, el señor Fernando Villavicencio y todo su círculo es un tema bastante complejo de analizar, con oye, muchas... sí parecen, sin embargo, las familiares estarle soltando la mano a la fiscal en este asunto, ¿no? En base a varias declaraciones públicas. ¿Cómo percibes eso? Saludable, saludable. Yo veo como algo positivo. Sin embargo, o sea, hay tantas variables y potenciales variables que yo creo que hay que analizar el bosque y no los arbolitos, porque esas fueron las primeras de salir a acusar a Correa y al correísmo del magnicidio. Fueron muy irresponsables. La esposa o la pareja sentimental del señor Fernando Villavicencio, las hijas, no sé qué, acusaron directamente y retroalimentaron el discurso que había posicionado a la señora Diana Salazar. Entonces yo siento que ahora están dando vueltas en círculo y no posicionan todas estas posibilidades que estoy presentándote, no a través de lo que a mí se me está ocurriendo, sino a través del expediente del magnicidio y asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Quiénes están? Cada nombre que aparece en ese expediente tiene que ser perfilado, investigado, analizado. Cada testimonio tiene que ser investigado, analizado. Cada recurso, cada indicio tiene que ser procesado de la forma que establecen los protocolos. Pero si violentas la cadena de custodia, si pones otro número de teléfono celular, otro email, otra característica, ya violaste, pues. Si sobre eso sigues avanzando en tu investigación, fraude procesal, mi hijo, así de simple. Y eso es lo que hizo la señora fiscal Ana Hidalgo. Y vamos a tener noticias de esto ahora según los tiempos de campaña. Es decir, así como se criticó en su momento que la fiscal, incluso en los chats que revelaba Grayson con Ronnie Aliaga, dice, bueno, yo no lo voy a procesar inmediatamente porque eso sería favorecer a la Revolución Ciudadana. La fiscal es un agente político, al menos, si es que no se le pudiera señalar otras cosas, al menos en la cronometración de sus tiempos. Y en ese sentido, Andrés, quería saber, ¿tú piensas que va a haber algún tipo de revelación en torno al caso Villavicencio que obedezca a los tiempos de campaña como se hizo esta crítica en la elección anterior? Y yo creo que sí puede existir esa posibilidad, sin embargo va a ser un eufemismo, porque la laraca de la fiscal es la culpa es de Correa, y la laraca de la oposición es la culpa de Correa, y lo que van a posicionar es la culpa de Correa para desprestigiar la campaña electoral. Y espero yo que el correísmo
tenga la capacidad y la resiliencia para salir a responder de manera contundente y con papeles en la mano, desnaturalizar ese discurso, que puede ser posicionado de manera hegemónica, sí, pero acá también hay que hacer digamos, un frente en el sentido de cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y acá creo que los periodistas y los comunicadores y los medios de comunicación cumplimos un papel fundamental. Si comemos humo, tragamos humo, consumimos bambalina, o si empezamos a fijarnos en los elementos de convicción y apreciar el oro, no la bambalina. Y eso es lo Correcto. que está pasando en el Ecuador. Fíjate tú que yo el otro día escuchaba que la intención de la fiscal tiene la intención de no ir al juicio político porque es un narcojuicio. Y eso ha generado con tanta ligereza. Yo tengo elementos de convicción, mi querido Fernando, como para acusar a gente puntual de narco. Y a pesar de que existe esa evidencia, Sí, sí, no sí, lo sí, sí, hago. sí, completamente, completamente. Estamos en la No misma lo página. hago. Es decir, No lo hago hay una porque irresponsabilidad en el supuesto, discurso político de acusar al contrario, ya no de no tener ideas, ya no de no tener propuestas, ya no de no obedecer a las necesidades de sus mandantes, sino de ser narcotraficantes. ¿Con qué ligereza hacemos esto? Y al final, en este país, todos vamos a terminar señalados por aquellos que nos odian de ser narcotraficantes y no por los reales errores que cometamos. Se me fue Andrés. Ahí está Andrés, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho, te Ya. escucho. Bien, eso básicamente, Andrés, ¿cómo vamos a manejar también esta irresponsabilidad en el discurso que se viene con fuerza esta campaña? ¿Cómo debemos procesarlo? Tanto nosotros como espacios de la comunicación, como la gente que consume la información que colocamos en nuestros espacios. A ver, yo creo que lo que tenemos que hacer en este preciso momento es facilitar un gran frente. No sé si estoy teniendo problemas con mi conexión, ¿me escuchan? Sí. Te escucho bien, te veo un poco pausado, el video no fluye normalmente, pero esperemos, tal vez se recupera la conexión. Ya, permíteme, ahí creo que va a funcionar mejor. Mira, acá hay un tema fundamental. Yo creo Ah, caray. Andrés, te me pausaste. Si me estás escuchando, te pido que por favor ingreses nuevamente. Hasta entonces, ahí estás. Discúlpame, se restableció recién la conexión, Andrés, no te pudimos escuchar. Perdóname, el problema soy yo, no eres tú, soy yo. Mil disculpas, fue mi conexión el internet. Sabotaje, Te nos dice decía, Osvaldo hermano, Macías. No, creo que es un tema de conexión. no, hay que decir las cosas. Fue un tema de Sí, sí. conexión mía, sin querer queriendo me di cuenta que he estado con mis datos y no conectado al Wi-Fi. Mala mía, una impericia, perdón. Les decía, lo que necesita el país en este momento es generar una pedagogía. O sea, yo creo que tenemos un gran desafío nosotros, los periodistas, los comunicadores, los investigadores, frente a esta situación, que se califique con tanta ligereza a las personas de narcos, que se mienta con tanta impunidad, que se degrade la verdad. O sea, yo, por ejemplo, veía hoy el contenido de una colega periodista, se dice periodista, que es la señora Yanedi Nostroza, y ella compartió una información que a mí me parece espantosa. O sea, que no tiene un pelo de rigurosidad, que dice y supone que el Pax Narco ha facilitado que hoy tengamos una violencia extrema. Y el Pax Narco se dio en la época de Correa. ¿Por qué? Porque existe un subregistro de las muertes violentas de la época de Correa. ¿Y cuál fue el referente empírico? ¿Cuál fue la Catalizar. evidencia empírica? O sea, con una ligereza absoluta, absoluta, que incluso por una cosa tan simple y sencilla, o sea, si el pana que está diciendo que la Pax Narco ocurrida durante el gobierno de Rafael Correa facilitó que en la época de Noboa, es decir, 7 años después, tengamos la violencia que estamos teniendo,
Eso no quiere expresar causalidad. De última, correlación no es causalidad, pues. Podrías plantearlo hasta como hipótesis, pero no como una verdad fehaciente. Pero no Bueno, analizan, por ejemplo. se le ha dado mucho impulso a esa denuncia y, y se le ha dado ya mucha presencia también a quien la hace en medios de comunicación. Debo serte muy sincero. Yo hace ya un mes le pedí que si que quiere exponer alguna idea, pues este espacio, aquí no le cerramos la puerta a ninguna idea, pero al parecer son otros los espacios donde se siente un poco más cómodo para decir este tipo de cosas. Y así ha ido ganando espacio esta teoría, que yo de alguna manera comparto contigo sin tener los recursos de conocimiento, de cifras y de manejo de números para poder contrastarla a ese nivel de experticia. Sí me parece que el resultado estaba establecido mucho antes de empezar a sacar las cifras, y las cifras son consecuencia de querer llegar a ese resultado. Es lo que me parece a mí. Pero sí te revela un poco el hilo de discurso que va a seguir la campaña, Andrés. Exacto, a eso iba. Entonces ya dices, bueno, por acá van a venir los tiros. Se van a parar acá diciendo que en el gobierno de Correa se ocultaron los muertos, se ocultó la violencia, se tapó la violencia porque había un acuerdo con los narcotraficantes. Y perdónenme la expresión, solo un estúpido puede decir algo así. Yo ciertamente creo que alguien que tiene una distancia mayor entre su realidad y la calle. Porque al final del día, lo que me están queriendo convencer este tipo de estudios es que lo que yo he vivido pisando la acera y quemándome la calva con el sol en la calle no es real. No es real. Entonces, hoy yo no puedo salir a la calle porque podrían asesinar a la persona de la mesa de al lado y hacerme daño a mí incidentalmente. O tal vez buscar asesinarme a mí, buscarnos como víctimas nosotros los periodistas. Entonces, esto que es una realidad que habitamos todos los días, que pisamos nosotros en nuestros espacios, en nuestras oficinas, en nuestras casas. Está como espada de Damocles sobre nuestra espalda permanentemente, más en situaciones de riesgo de seguridad como tú. Esto es mentira. Esto no es real. Esto es efecto de lo que pasó hace 7 años cuando tú podías caminar por la calle e irte a comer algo a las 10 de la noche en total calma. ¿No? Eso es lo que no cuadra, porque a mí nadie me va a enseñar lo que yo he vivido en la calle y cuándo lo he vivido. Entonces, por ahí va pero por ahí va el discurso de campaña. Van a empujar. Ayer veía un titular de diario La Hora que mencionabas hace un momento, que decía cómo, palabras más, palabras menos, cómo el gobierno de Correa, terminado hace 7 años, crea un efecto que hoy, 7 años después, hace que cierren las fábricas de vehículos. Por ahí va a ir el discurso, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos guardarnos también para poder marcar una línea entre lo que es real y lo que responde a un interés político? Oye, es que eso está chistoso, o sea, tú analizas y ves y dices, ¿de aquí les hace el meme ese, marica, ya. Ya es un tres patines, ¿me entiendes? Un tres patines, y por eso yo apelo a la razón de la gente, a la conciencia, a que superen esta dicotomía del correísmo, anticorreísmo. No se trata de Correa, no se trata de Correa, no se trata de ser anticorrea, se trata de la situación real que está viviendo el país. Y hoy la situación real es que no nos ponemos las pilas, los malos van a ganar, el crimen organizado va a ganar, la economía ecuatoriana va a empezar a depender del crimen organizado, ¿sí? Y eso es fatal para nosotros. El Ecuador se va a convertir en una gran lavandería, no solo con bancos, sino con cooperativas, con empresas inmobiliarias, con bananeras, con empresas exportadoras, ¿sí? Y de ahí la ramificación correspondiente. Entonces, ese es el gran problema que tiene hoy el Ecuador, con equipos de fútbol, ¿sí? Ay, claro que sí. Claro Entonces, que sí. la situación es tan delicada que si nosotros no hacemos, digamos, no ponemos nuestro granito de arena por comprender lo que realmente está sucediendo en el país, rompiendo los atismos, las animadversiones, las dicotomías, los antagonismos, que olvídate de Correa, brother, hoy es del Ecuador este, es lo que tenemos que superar esta situación. Correa ya no está en el escenario hoy por hoy en este país, ya no es mandatario.
¿sí? Correa puede tener su peso político, es un líder indiscutiblemente, pero más allá de Correa, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Cuál es la materialidad, el sustrato material de los ecuatorianos hoy por hoy? Muy fácil es la disyuntiva, mi querido Fernando. La supervivencia, ¿sí? Y la paz de los hogares ecuatorianos o el aniquilamiento completo de la sociedad y su expulsión, la diáspora. Vamos a tener que emigrar, que salir, huir, y no solo la migración, sino vamos a tener que exiliarnos. Dijiste algo muy relevante y es que sabemos cuáles son las industrias de la economía que generalmente receptan este tipo de dinero. No es secreto para nadie. Desde los 80 lo conocemos en Colombia. Sabemos cuáles son los rubros de la economía donde este dinero va. Es cuestión de poner el ojo e investigar. Es básicamente lo que se le reclama al Estado. Y en el Estado el señor Correa no está hace 7 años, que uno le puede caer muy bien o muy mal el señor Correa, pero lo cierto es que no tiene la posibilidad real de ayudarte a resolver tus conflictos del día de hoy. Y los reclamos deberían ir dirigidos hacia allá, hacia resolvernos la vida. Exacto. Y dime una cosa, ¿quién, un solo candidato que posicione realmente el problema este que hemos tratado y hemos conversado acá? Que te diga, mira, acá está la mafia, estas son las empresas, estas están operando, ¿qué está sucediendo en aduanas? ¿Cómo está articulada la Policía Nacional? Oye, el señor Pablo Ramírez, director del sistema penitenciario de este país, del SNAI. Él ingresó a cerca de 62 oficiales a la Dirección Antinarcóticos que no cumplieron, no pasaron los exámenes de confianza. Mira eso, mira eso. Y estas personas son las que están operando en puertos, aeropuertos, unidades especializadas haciendo la investigación. Eso Siguen es ahí. justo para el Ecuador. Siguen. Y 3 horitos más tarde, el señor Ramírez fue procesado en el caso Metástasis. Hoy está preso, no está preso. ¿Qué No pasó con está el señor preso. Giovanni Ponce? Mi general Pablito no está preso. Pablito no está preso. Mi general Pablito, muchas gracias, no está preso. ¿Sí? ¿Qué pasó con Ponce? ¿Qué pasó con Vargas? Vargas recientemente usando un auto del Ministerio del Interior que le dio la señora Mónica Palencia, la ministra de Estado, se pegó un papazo acá en la ciudad de Quito, ¿sí? Utilizando un auto del Estado ecuatoriano se pegó un papazo. Y todos nos enteramos que seguía activo y que seguía trabajando en la Policía Nacional y que la policía no solo eso, le dio un auto para que se movilice él, su esposa y su familia. El mismo general que archivó el informe y la investigación de los tesis llamada León de Troya. El mismo general que fue capacitado por la Central de Inteligencia Americana, CIA. Entonces, acá hay una cosa que yo digo, Diosito Santo, hay que hacer un ejercicio tan pedagógico para que la gente entienda que la opción del Rambo de Mócoli, ¿sí? del galán de vereda, del galán de suburbio, no nos va a servir para sacarnos de esta situación. El Ecuador tiene un desafío al frente, que es constituir un nuevo sistema de inteligencia, que es constituir un nuevo sistema de inteligencia financiera, articularlo y generar una nueva arquitectura legal e institucional que permita combatir el corazón del crimen organizado. ¿Cuál es el corazón? Esto, la muyapa, el kushki, el mon, la plata. El Kushki, los billetes, sino que, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de toda esta industria sino conseguir billetes y poder inyectarlo, bancarizarlo, legalizarlo y disfrutar del billete conseguido mediante la ilegal actividad? Ese es el propósito final. Busquemos entonces hacerle daño en los réditos de ese propósito, que es un poco lo que la lógica te indicaría. Exacto. Sentido común, ecuatorianos, hay que aplicar en este proceso el sentido común para entender lo que sucede en el país y que no vayan con alaracas como que fue la culpa de Correa, que el Pax narco, que escondieron los muertos, que además de esconder los muertos también estaba vinculado al abuso sexual infantil. O sea, date cuenta, Dios mío. Es una cosa que tú dices, la Pax narco generó causalmente el abuso sexual infantil, el tráfico de personas, los desaparecidos. O sea, yo, Diosito Santo, digo, este tipo de dónde salió. Y dice que es de la London School. Dudo muchísimo. Dudo No, sí, muchísimo. es educado en London School of Economics. Hace unos 10 años, ahora entiendo que responde a la Universidad de Chicago. No sé si continúa en ese Bueno, asunto.
Eh, Querido Andrés, mira, te escucho hablar y lo que pienso es, esto tenemos que preguntárselo a los políticos. Esto tenemos que, es decir, los políticos tienen que tener este diagnóstico que tú me acabas de hacer muy claro para empezar a proponer sobre temas de seguridad, porque es que si no lo tienen claro, no importa que digan misa, esto no va a tener una resolución. Es que, pero por supuesto, o sea, mira, y ahí hay un problema estructural de la política ecuatoriana. ¿Ya? Problema estructural, o sea, ya viste, utilizan los partidos y los movimientos políticos como caballo de carreras y parada de burros, porque cabalgan, le dan, y cuando no saben paran, pero como burros, porque no saben, no tienen idea de lo que está pasando en el Ecuador. Y de estos políticos hay un montón. O sea, analizar las propuestas de seguridad de cada uno de los candidatos no es un tema obligatorio, es un tema cívico y moral de todos los ecuatorianos. Analizar qué me está proponiendo en términos de seguridad, qué es lo que va a hacer para que mejore esta situación, o va a ¿Y desde seguir dónde remodando. parte, Andrés? ¿Y desde dónde parte? Porque si el diagnóstico es equivocado, el resultado, no importa qué construya sobre ello, el resultado es absolutamente inalcanzable. Pero por supuesto, y mira, y juegan con el marketing, porque tú analizas, por ejemplo, al señor Gin Tonic, perdón, Jan Topic, y te vas a dar cuenta que el man lo único que quiere es darte tecnología y ya. Y seguramente a partir de eso hacer business, negocios, como ya pasó, porque él miente, él dice, he tenido contratos con el Estado, es mentiroso. Transport Ecuador, que fue su empresa y su compañía, tuvo contratos con el municipio de Quito en la gestión del señor Cabecita de Canguil, Mauricio Rodas. ¿Ya? Él miente. Entonces, ya encuentras una mentira. Y si en esa mentira que tú dices, a ver, violando todo el proceso de compra pública, realmente me va a cumplir con darme tecnología y con la tecnología yo soluciono el tema de la seguridad. No Ese es soluciona el si no detalle. comprende. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Ofréceme un plan completo. Y ahí estamos, Andrés, vuelvo a la mesa de la unidad y ya para dejarte ir, discúlpame el abuso en el tiempo, vuelvo a la mesa de la unidad y digo, ok, tienes o tuviste la participación de un José Serrano que conoce desde el manejo administrativo el temas de seguridad. Tienes a un Pedro Granja que conoce tanto en la teoría como en la práctica jurídica los temas de seguridad. Tienes fuera de la mesa de la unidad un candidato que propone la inclusión de herramientas tecnológicas en el tema de seguridad. Es decir, tenemos varios elementos del tema de seguridad, un presidente que propone desde un supuesto éxito en la baja de tasas de criminalidad. Entonces la seguridad va a ser una cuestión, un hilo transversal que comunique o que básicamente desarrolle los discursos de gobierno. ¿Cuáles son los elementos de los discursos de campaña? ¿Cuáles son los elementos que deberíamos poner atención para que un discurso nos parezca completo y ejecutable ya en el poder? Primero, mi querido Fernando, como tú lo dijiste, el diagnóstico es importante. Pero si no entiendes el problema, ¿cómo vas a plantear una solución? Porque claro, yo puedo ir al doctor con un dolor de panza brutal, pero resulta que me dan medicina para curarme, no sé, el glaucoma. No. Sí, doctor, yo vine por el dolor de panza y me dio para el glaucoma, no tiene nada que ver. O yo vengo con un dolor de pie y resulta que el dolor de pie me torció el tobillo y me terminan amputando la pierna. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Entonces, si no hay un diagnóstico, si los políticos no se concentran en entender lo que está sucediendo con el crimen organizado, con la seguridad, la complicidad del Estado y sobre todo la complicidad del privado, porque todo lo reducen a lo público, todo es culpa del Estado, todo es culpa de lo político, todo es culpa de la política. La complicidad del privado, no vamos a salir de esta situación. Y más grave todavía, la crisis de seguridad inducida se va a intensificar, se va a intensificar y vamos a tener más alcaldes asesinados. Mira, Fernando, que te estoy diciendo, y queridos amigos, queridos chochólogos que nos sintonizan, les estoy diciendo, vamos a tener más alcaldes asesinados, más políticos asesinados, ¿sí?
y la violencia va a empezar a gravitar por las diferentes provincias del país estratégicas, donde se den condiciones favorables para que el crimen organizado se asiente y opere. Se Claro, asiente y claro. opere. Lave O el sus discurso, dineros, traiga las cosas, se va. claro, o el discurso es completo, la construcción del plan de seguridad es completo y funciona como una muralla, o en cualquier grieta que deje puede ingresar el crimen organizado a controlar cosas en el país, que ya está sucediendo. Querido Andrés, te agradezco muchísimo. Revelador y doloroso lo que nos dices. Sí, y yo te agradezco nuevamente a ti, mi querido Fernando, por el espacio. Y a pesar de esta situación que estamos viviendo, les invito a todos, no bajemos los brazos, sigamos haciendo la bulla correspondiente, empapémonos de estos temas, discutámoslo, socialicémoslo con la familia, en el seno familiar, discutan con la familia también, porque creo que es importante. El país nos necesita a todos los ecuatorianos y todos formamos parte de este país. Creo que es imprescindible la participación ciudadana y la comprensión en un tema tan complejo y polimorfo. Y nada, Ya, les deseo ya. que tengan una linda tarde. Y que dejemos de filtrar todo por el sedazo de nuestros odios, entender que este es un problema que supera el nombre de la persona a la que odias o que te cae mal. Exacto, Mi exactamente. abrazo, Andrés, mi abrazo y mi agradecimiento, pana. Muchísimas gracias, sabes que esta es tu casa cuando existan temas que conversar. Ojalá la campaña nos deje más chance de conversar, querido pana. Listo, mi brother Fer, cuídate mucho, te mando un abrazo a ti, a tu audiencia, les agradezco y como siempre lo digo, ustedes tienen las conclusiones. See you Mi later. abrazo para ti, querido Andrés, y el de toda la audiencia. Gracias. Andrés Durán, el chochólogo famoso, conocido por su actividad de la comunicación, además por lo directo de sus expresiones cuando tiene información de respaldo, señala sin miramientos a quien esta información apunta.